Hello, hello everyone. Welcome to our conference. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia Mejorar la visibilidad para personas con síndrome de Down en Europa. Es un placer tenerles a todos aquí. Es un momento muy importante para nosotros. Y para empezar, algunos detalles técnicos. Tenemos interpretación en 7 idiomas. Puede elegir su idioma en la parte baja de su pantalla. Abajo de la pantalla hay un icono interpretación. Podemos hacer clic sobre ese icono y seleccionar su idioma preferido y así recibirá la interpretación. Pueden seguir la conferencia en 7 lenguas diferentes. Solo basta con pinchar en el globo. En el menú hay un globo que dice interpretación o idioma. Entonces le pinchan y pueden elegir la lengua. Vous pouvez choisir votre langue en utilisant dans le menu, il y a une petite boule du monde où il y a langue ou interprétation. Donc, en effet, For now, I will just speak in English. como vous avez compris, Tengo más como detalles han técnicos que entendido, pues compartir con pueden todos ustedes. elegir la interpretación haciendo clic en el icono Para del todos los mundo que se sitúa en oradores la es parte muy inferior derecha de la importante pantalla. Pueden elegir su idioma. encender su cámara y su micrófono cuando tenga que hablar, así que no abra su micrófono mientras otras personas estén hablando. Toda la conferencia se va a grabar, simplemente para que lo sepan. Y esta conferencia también se puede ver en nuestro Facebook en directo. Así que puede seguir nuestra página en Facebook y puede compartirla para poder visibilizar las personas con síndrome de Down. Es nuestro objetivo, el objetivo que estamos persiguiendo. Después tendremos tiempo para el debate, dependiendo del tiempo que nos quede al final de las presentaciones. Lo haremos al final de la tercera parte. Si quieren hacer preguntas para tener un debate, preguntas y respuestas, pues tenemos un icono, preguntas y respuestas, para poder hacer esas preguntas. Haremos una selección de las preguntas, todas, si tenemos tiempo, y preguntaremos a nuestros panelistas. Quisiera recordarles que esta conferencia forma parte de una consultación ciudadana llamada la Conferencia para el Futuro de Europa. Es un programa muy amplio organizado por la Comisión Europea en colaboración con el Parlamento Europeo para pedir su opinión a los ciudadanos. Nuestro objetivo en esta conferencia es el de conseguir opiniones por parte de los ciudadanos sobre las personas con síndrome de Down para que la Comisión Europea actúe en ese campo. Les explicaremos cómo actuar sobre esa conferencia sobre el futuro de Europa. Es uno de nuestros objetivos para esta conferencia de hoy. Brando Benifei Creo que Brando Benifei no está aún conectado, no estoy seguro, lo voy a comprobar, porque normalmente es el señor Benifei que tenía que realizar la introducción de esta conferencia. Brando Benifei todavía no está conectado, le daremos la palabra más adelante, con lo cual vamos a pasar directamente la palabra a nuestros panelistas. Tenemos 3 paneles. En el primer panel vamos a hablar de casos de controversia sobre el síndrome de Down, casos que se han producido en Europa. Ocurre muchas veces, las personas hablan muy mal de las personas con síndrome de Down en varios países europeos y no hay ninguna sanción, con lo cual vamos a exponer esos casos polémicos y hablaremos de ellos. En el segundo panel veremos
¿Por qué esos discursos del odio y de discriminación ocurren todavía en Europa? Esos discursos discriminatorios están perseguidos, sí, pero con el síndrome de Down siguen existiendo. Y con el tercer panel, después de este análisis, veremos cómo actuar, qué podemos hacer para que ya no ocurra. Y así podemos cambiar las cosas. Nuestro primer orador empezará a continuación. Se llama Ricardo Bianchi. Es miembro de la asociación Core Down desde 2020. Se llama Crescere Insieme, Crecer Juntos. Es una ONG para padres con niños con síndrome de Down en Italia. Core Down es una unión de 54 asociaciones en Italia y trabajan muy bien sobre la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Hacen un gran trabajo. Y por eso les hemos invitado a contarnos cuál es la situación de esos casos polémicos. Señor Bianchi, le pasamos la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Comparto muy rápidamente mi pantalla, si lo consigo. Obviamente, cuando las cosas tienen que funcionar, no funcionan. Sorry, I just passed into you, but maybe we wanted to show the video, but maybe we can do it later in the middle of your presentation. Ah, no, va benissimo, va benissimo, va benissimo, va benissimo. No, está bien si lo queréis enseñar antes, como queráis. Como queráis. Vamos a poner el vídeo. El 9 de febrero hemos recibido un email. Estoy esperando un niño. He descubierto que tiene síndrome de Down. Estoy asustada. ¿Qué tipo de vida tendrá mi hijo o mi hija? Hoy le hemos respondido de esta manera. Querida mamá, no tengas miedo. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Te podrá abrazar. Podrá correr hacia ti. Podrá hablar y decirte que te quiere. Podrá ir a la escuela como todos. Podrá aprender a leer. Podrá escribirte. Y si un día está lejos, porque también va a poder viajar, no te olvidará y ayudará a su padre a arreglar la bici, podrá trabajar y ganar su dinero. Y con este dinero podrá invitarte a cenar o podrá alquilar un apartamento y vivir solo. A veces será difícil, muy difícil, a veces imposible. Pero es lo mismo para todas las madres, ¿verdad? Estimada futura madre, tu hijo puede ser feliz, igual que yo. Y tú también serás feliz. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? Las personas con síndrome de Down pueden vivir una vida feliz. Juntos podemos hacer lo posible. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz.
Thank you. That is Muchas gracias. Es un gran vídeo Core Down did, que ha hecho Core Down, that Ricardo Bianchi will gran present campaña que presentará Ricardo Bianchi. Pachery. Y después escucharemos a Lucie Pachery, que explicará por qué ese vídeo fue censurado en Francia. Ricardo, if you want. Ricardo tiene la palabra. Si quiere empezar, le escuchamos. Grazie. Gracias. Como siempre ocurre en estos casos, las cosas no funcionan nunca como deberían a pesar de las pruebas. Y ya parece que no puedo compartir pantalla y mi presentación, a ver si lo puedo arreglar. A ver si así va un poco mejor. Aquí tenemos. Como Core Down nos hemos dado cuenta desde hace tiempo de la necesidad de replantear un poco las formas de comunicación con las que se representaba y a menudo se sigue representando a las personas con síndrome de Down. Para lograr la plena inclusión es necesario romper las barreras culturales que son muy arraigadas, es necesario cambiar el imaginario sobre las personas con síndrome de Down y dejar de verlas como eternos niños, como personas a las que hay que cuidar. Hay que desplazar la atención hacia la persona y hacia su potencial, hacia el valor que la persona puede aportar al contexto con el que interactúa. Para ello, la idea es cambiar completamente la narrativa. Nos hemos activado en este sentido elaborando nuevas formas de comunicación, solicitando también ayuda externa porque consideramos que cambiar la percepción social de las personas con síndrome de Down y su papel en la sociedad es un profundo reto que puede ser fuertemente estimulado por una campaña de comunicación que también tiene que declinarse a nivel personal en la vida de cada uno de nosotros todos los días. Un momento, voy a cambiar un poquito la pantalla. Desde 2012 hasta hoy, toda nuestra comunicación ha ido un poco en esta dirección, tomando un camino más definido con el paso de los años. Lo que sí es cierto es que Dear Future Mom representó el verdadero punto de inflexión. Hemos abandonado el uso de embajadores, de eslóganes, de lemas que se olvidaban rápidamente al final de la campaña y decidimos pasar a contar historias de personas con las que la gente se podía sentir involucrada. Y esto atrayó también el interés de los medios de comunicación, contribuyeron a amplificar el mensaje. Con Dear Future Mom, un tema personal se convierte en un tema universal. También fue el comienzo del desplazamiento gradual de la atención del mundo de la infancia al mundo de los adultos, aunque esto fue particularmente evidente en una campaña sucesiva que se llama No Special Needs, es decir, no son necesidades especiales, y aquí responden a esta madre tanto niños como jóvenes adultos, porque son los adultos que tienen experiencia, hacen experiencia de las dificultades de inclusión en el mundo social y laboral. Por lo cual es muy presente este tema de la autorrepresentación y la autodeterminación. Trabajar con los adultos, sin embargo, es mucho más difícil porque no tenemos lo típico que tenemos con los niños. Es muy sencillo cuando aparece un niño en una campaña que la gente se emocione, pero si hay un adulto con su bagaje de experiencias personales, es mucho más difícil involucrar a los oyentes. En esta misión nos han ayudado Luca Lorenzini y Luca Pannese de la agencia Small New York, que nos han dado una ayuda muy, muy fuerte. Sin ellos no hubiéramos podido hacer todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo. La idea de base de Dear Future Mom nació en el seno de Core Down
a partir del correo de una madre con diagnóstico prenatal de síndrome de Down que se preguntaba qué tipo de vida tendría su hijo. Y nuestra elección fue hacer responder a personas con síndrome de Down, pertenecientes a diferentes grupos de edades y de distintas procedencias, porque habían representantes de distintas asociaciones europeas con diferentes contribuciones en diferentes idiomas que explicaban por qué la vida del hijo de esta señora hubiera podido ser tan feliz como la suya. La idea de Dear Future Mom, por lo tanto, es esta, el derecho a la felicidad. Una felicidad que a menudo se compone de cosas sencillas como ir al cole, viajar, tener la oportunidad de trabajar, saber reparar una bici o bien poder invitar a una pizza a los padres con el dinero ganado. Cosas que, a pesar de su sencillez, no siempre están garantizadas para una persona con síndrome de Down y con otra discapacidad intelectual no necesariamente ligada al síndrome. Sin embargo, las respuestas no ocultan el hecho de que podría existir una dificultad. Yo me acuerdo de que cuando formaba parte del board de Core Down, cuando vimos este vídeo, cuando llega ese momento en que un niño dice va a ser difícil, muy difícil, casi imposible, yo en ese momento con mi hija estaba viviendo un momento en el que percibía muy fuerte esa dificultad y me lo veía muy mío ese discurso. Ahora mismo, cuando llega ese momento en el vídeo, es muy difícil retener las lágrimas, es muy difícil no volver a ver todas estas cosas. Pero no es lo mismo para todas las madres, se dice en el vídeo. En realidad, no es que las dificultades de criar a un hijo están ligadas al síndrome de Down. Las dificultades existen en todos los casos, son diferentes, pero existen. Y Dear Future Mom ha tenido más de 8.300.000 visualizaciones de YouTube, de las cuales 5 millones de visualizaciones en la primera semana. Incluso hoy, cuando se nos pide que intervengamos en las escuelas, partimos de este vídeo porque el derecho a ser feliz es un derecho universal y, sobre todo, no está definido en tanto en cuanto pues no significa que la idea de felicidad es tener una camisa bonita. Pues cada uno tiene su idea de felicidad, pero es una idea muy clara para cada uno, más allá de la situación que está viviendo. Por lo cual, esta idea y este proyecto es un poco el núcleo central de Dear Future Mom, y me pararía aquí. Thank you very much. This is it's a great video, as you saw. Almost every time I see Es un this. gran vídeo. Cada vez que veo este vídeo, pues estoy siempre a punto de llorar de lo bonito que es. Y es interesante ver cómo trabaja Core Down. Está haciendo un vídeo fantástico con un gran trabajo de comunicación. Así que a veces los vídeos son más divertidos, otras veces más emotivos, pero cada año sus campañas son muy buenas. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo a la hora de mejorar la visibilidad de las personas con síndrome de Down en Europa. Y anotaré la idea del derecho a ser feliz. Creo que todos tenemos ese derecho. Ahora vamos a escuchar al señor Benifei, que está con nosotros. Llegó tarde por un problema técnico, pero ya lo tenemos con nosotros. El señor Benifei es miembro del Parlamento Europeo, está trabajando mucho sobre el tema de las personas con minusvalías. Por eso estamos muy contentos de contar con él. Es el jefe de delegación del Partido Socialista en el Parlamento Europeo y del Partido Socialista Italiano, y también es miembro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Por eso es de mucho valor tenerle con nosotros hoy, porque puede traducir nuestras ideas a esa consultación ciudadana
del futuro de Europa. Señor Benifei, si quiere tomar la palabra. Sí, hola. Muchísimas gracias por su invitación. He pasado 3 horas en un avión en Europa. Ha sido muy complicado, no despegábamos, ha sido un desastre, pero al final he podido unirme a ustedes y voy a intentar hacer una reflexión y darles algunos elementos para su debate. Y estoy seguro que seguiremos trabajando juntos como ya lo hemos hecho. Yo he participado a la campaña Unión Europea para Trisomía 21. También trabajo para los niños con síndrome de Down. Intento diseminar el trabajo que he hecho en Italia, por ejemplo. Soy el jefe de delegación para el Grupo Democrático y Socialista. Soy el líder del Partito Democrático en Italia y represento ese partido en el Parlamento Europeo, pero también soy vicepresidente del Grupo sobre la Discapacidad en el Parlamento Europeo. Y más recientemente he hablado durante la plenaria del Parlamento Europeo sobre la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el tema del autismo. Pero en relación con el síndrome de Down, conozco muy bien el tema desde la perspectiva de la inclusión social, también en el mundo laboral. Visitado y promocionado, apoyado muchas medidas. Hablado, por ejemplo, de una pastelería en Italia que podía abrir, es un taller de pastelería en el cual las personas con síndrome de Down podrían trabajar. Y tengo que decirles que la conferencia sobre el futuro de Europa, que se ha iniciado muy recientemente, necesita que la Unión Europea se convierta en un espacio más seguro y que pueda enfrentarse a los desafíos de su tiempo. Es el objetivo de esa conferencia, discutir de cómo tenemos que evolucionar en la Unión Europea. Y estoy seguro que hablaremos también de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas con síndrome de Down. Y quisiera decirles que cuando observamos los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad, necesitamos estar convencidos y trabajar para garantizar todo lo que podamos, la autonomía, la independencia y la capacidad de autodeterminación para esas personas, para que puedan determinar el curso de sus acciones, para su formación, el empleo, para aprender, la enseñanza. Y estoy seguro que hablaremos de todos estos temas en detalle, con ejemplos, con datos, con propuestas durante su debate. Creo que es muy importante que la Unión Europea sea capaz, con la nueva estrategia de la discapacidad, de poder aplicar los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo las personas con síndrome de Down, por supuesto. Estoy convencido que los datos que tenemos son muy claros. Todavía tenemos que hacer mucho para la inclusión en la Unión Europea. Tener una Unión Europea en la cual todo el mundo se siente como un ciudadano y que se sienten parte de la sociedad. Pero todavía tenemos que trabajar mucho. Pero, y concluyo, esa idea está creciendo, está evolucionando. Tenemos que construir una Unión Europea mejor que la que conocíamos durante la pandemia y antes de la pandemia. Tenemos que crear un nuevo entorno
con la transición ecológica, pero también con los aspectos sociales, la inclusión social. Y creo que este tipo de contexto de debate, de acciones a nivel político, son muy buenas, son muy positivas para poder hablar y debatir y para poder diseñar acciones para mejorar el futuro de Europa. Y concluyo diciendo que también trabajó personalmente sobre un aspecto muy concreto cuando era el rapporteur, el portavoz de mis colegas en el Fondo Europeo, el Fondo Monetario Europeo. Es un fondo que se utiliza, por ejemplo, en mi país. Gracias a este fondo hemos podido gestionar esos fondos estructurales para poder financiar proyectos para personas con discapacidad. Hemos hecho muy buen trabajo a nivel del Parlamento Europeo con los colegas para asegurarnos que podemos satisfacer más necesidades y que hay necesidad de recursos para poder satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. Es una prioridad muy importante para la agenda social europea y queremos seguir sobre este camino y para eso necesitamos su apoyo, necesitamos oportunidades para intercambiar. Estoy muy feliz de haber sido invitado a esa reunión hace solamente un par de días, es cierto, con lo cual no puedo darles en detalle los compromisos, pero puedo darles algunas pistas y espero que seguiremos en contacto y que pronto podremos volver a coincidir con el Parlamento Europeo y también con el Intergrupo sobre la discapacidad y para poder hablar de todos esos temas y con otras organizaciones y también podremos conocernos en persona, espero, dentro de muy poco. Muchísimas gracias, señor Benifei. Muchas gracias. Contamos con usted para que traslade la voz de las personas con síndrome de Down en el seno del Parlamento Europeo y también durante la conferencia sobre el futuro de Europa. Es muy importante ser activo en eso. Volvemos al vídeo de Dear Future Mom que hemos visto con la explicación del señor Ricardo Bianchi sobre la producción y las ideas utilizadas para crear ese vídeo. Ahora vamos a pasar a la parte más polémica, porque se ha censurado ese vídeo en Francia y qué ocurre con esa censura. Tenemos a Lucie Pachery con nosotros, es abogada en la Fundación Jérôme Lejeune y también es especialista de cuestiones bioéticas. Y se ha encargado del caso abierto en contra de la censura en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, porque están protestando en contra de esa censura. Lucie tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Pues voy a seguir un poquito con los propósitos de Ricardo Bianchi, que nos ha presentado el vídeo Dear Future Mom y nos ha presentado las razones por las que se había difundido este vídeo. Y lo que voy a hacer es exponeros este triste caso de la censura francesa de este vídeo. Las personas con síndrome de Down pueden vivir una vida feliz. Eso depende de todos nosotros. Este mensaje fue difundido de forma inédita y notoria por el vídeo Dear Future Mom con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down en 2014. La versión francesa de este vídeo, en el que aparecían 3 actores franceses con síndrome de Down, se emitió durante varios días en la televisión francesa pública durante varios días, llegando a miles de espectadores. El entusiasmo por este vídeo fue mundial gracias al mensaje positivo de inclusión que transmitía. Y todos los países la difundieron sin ningún problema, excepto Francia.
En Francia, la autoridad reguladora del sector audiovisual censuró el vídeo. Esta censura expresa una forma de rechazo institucional al mensaje de Dear Future Mom y, por tanto, el rechazo oficial y público de las personas con síndrome de Down. Este caso de Dear Future Mom ilustra la degradación de la mentalidad de los dirigentes de las instituciones francesas y, sobre todo, es una clara manifestación de la incompatibilidad entre el mensaje político de inclusión de las personas discapacitadas y una política pública de selección prenatal de niños portadores de trisomía 21. Entonces, el vídeo Dear Future Mom ha sido censurado en Francia, como habéis visto. El vídeo empezaba con esta frase, que era una mujer embarazada de un niño con síndrome de Down. Nos escribió su miedo. ¿Será feliz? ¿Podrá ser feliz? Las personas con síndrome de Down después suben al escenario y dan testimonio de la posibilidad que tienen de ser felices y también de sus dificultades. Fue esta pequeña frase la que hizo cambiar de opinión a la autoridad francesa de los medios de comunicación. La CSA, esta autoridad, pidió a las cadenas de televisión que no emitan en el futuro este tipo de mensajes considerados como potencialmente controvertidos, susceptibles de alterar a las mujeres que habían elegido otra cosa en en su vida personal. Decían que el mensaje podía ser ambiguo y que no suscitaba una adhesión espontánea. La CSA prefirió limitar la libertad de expresión de las personas con síndrome de Down para impedir un mensaje de confianza y tranquilidad para los futuros padres de niños con síndrome de Down, en nombre de la elección de las mujeres de poder suprimir a su hijo con síndrome de Down antes del nacimiento. Solo en Francia, una autoridad pública, es decir, el Estado, ha censurado el mensaje simpático de Dear Future Mom basándose en una interpretación política del vídeo, de un equilibrio de intereses que opone a la mujer que puede interrumpir su embarazo y a la persona con síndrome de Down, que sin embargo tiene tanto derecho a existir y expresarse como cualquier otra. La Fundación Jérôme Lejeune denunció inmediatamente ante el juez administrativo esta violación de la libertad de expresión de las personas con síndrome de Down. Este juez pronunció el 10 de noviembre de 2016, se pronunció validando o confirmando el dictamen, la sentencia de la CSA. Consideró que el vídeo estaba dirigido a una mujer embarazada enfrentada a la elección personal de vida, de recurrir o no a una interrupción médica del embarazo. Este mensaje podía parecer ambiguo. Este mensaje de la autoridad daba una interpretación sesgada del vídeo. Las autoridades francesas interpretan la pregunta de la mujer como ¿me quedo con mi hijo o no? En ningún momento consideraron que la pregunta podía ser ¿qué vida tendrá mi hijo? En ningún momento las autoridades francesas consideraron que la mujer embarazada del vídeo ya había tomado la decisión de quedarse con su hijo y que simplemente se preguntaba por su futuro. Ante la decisión orientada o sesgada del juez francés, impregnado de la obsesión por el aborto de los niños con síndrome de Down en Francia, la Fundación Lejeune acaba de remitir el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para hacer valer el derecho de expresión de las personas con síndrome de Down. Un derecho que no puede ser recortado o disminuido por ser portadores del síndrome de Down. Por su parte, el gobierno francés califica el vídeo de mensaje político, que lo considera incompatible con la noción de interés general y porque es divisivo y no consensuado. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos está examinando los argumentos de las distintas partes y dará su sentencia en las próximas semanas. Francia, en este caso, es el ejemplo de la imposible inclusión real de las personas con síndrome de Down debido a 20 años de política pública de detección prenatal. En Francia, hay que entender que existe un discurso de iniciativas postnatales que promueven la inclusión, pero al mismo tiempo hay un sistema de detección o de cribado prenatal que ha sido amplificado por el gobierno en los últimos 20 años y que ha permitido eliminar el 96% de los fetos con síndrome de Down. Es importante entender que este sistema transmite un mensaje violento
la vida de una persona portadora de trisomía 21 está considerada como un sufrimiento para ella misma y para su entorno y queda suspendida a la elección de las mujeres de abortar o no. Hay que entender que ante esta contradicción de discursos e iniciativas, las personas con trisomía no se pueden sentir queridos ni bien recibidos por lo que son. En el marco de esta conferencia tengo la ocasión de repetir, en paralelo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, repetir que queremos una Europa que apoye a las personas portadoras de trisomía 21 a encontrar su lugar en la sociedad y a disfrutar de sus derechos fundamentales, en particular el de poder expresarse libremente ante todos. Gracias. Thank you, Lucy. That was very interesting. Muchas gracias, Lucy. Fue muy interesante ver cómo en Francia tenemos esa perspectiva de las personas con síndrome de Down. Nos parece increíble que pensar que no puedan ser felices y es un gran problema de sociedad. Ahora pasamos a Raquel del Barrio. Raquel del Barrio trabaja para Europe for Trisomy 21 en España. También es licenciada en Derecho, especializada en Recursos Humanos y también es administradora del Estado. Tiene 3 niños y su hijo menor de 3 años tiene síndrome de Down. Y ha creado un proyecto muy interesante en España que se llama Mamá Extraordinaria. Y trabaja con el mismo objetivo que EU for Trisomy 21, que las personas con síndrome de Down sean visibles en la sociedad y ayudando a las madres de vivir su maternidad extraordinaria. Es muy activa en Instagram. La puedes seguir en su perfil Mamá Extraordinaria y nos va a hablar de 2 casos polémicos, 2 casos discriminatorios y uno que se ha producido hace algunas semanas, el caso de Richard Dawkins, y también otro caso en España hace algunos meses con un periodista llamado Arcadi España. Raquel tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos y gracias a EU for Trisomy por contar conmigo y por invitarme a esta conferencia. El tema del que vamos a hablar a continuación, como decías al principio, es algo que por desgracia va en aumento en diferentes países, como es la violencia verbal hacia las personas con síndrome de Down en diferentes medios de comunicación, a través de declaraciones que estigmatizan, dan una visión alejada de la realidad y lo hacen desde un punto de vista negativo y desesperanzador, llevando en algunos casos a la humillación, al insulto y a la discriminación por razón de condición. Veamos dos ejemplos, como decía Antonio. El primero de ellos en España, que tiene como protagonista al periodista y colaborador de Radio y Televisión, Arcadi Espada. El señor Espada, en el año 2013, publicó un artículo de opinión en el diario nacional El Mundo con el título Un crimen contra la humanidad, en el que escribía lo siguiente: si alguien deja nacer a una persona enferma, pudiéndolo haber evitado, deberá someterse no solo a que ese enfermo le denuncie, sino a que lo haga toda la sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos. Este tipo de gente, averiada, alza la voz histérica cada vez que se plantea diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores. Ellos tratan de imponernos hijos tontos, enfermos y peores. En este artículo, el señor Espada nos acusaba a las familias que hemos dejado nacer a nuestros hijos con síndrome de Down de crimen contra la humanidad, nada menos. En el año 2019 es invitado a un programa de televisión en 4 llamado Chester y presentado por Risto Mejide. El presentador le pregunta si todas las personas le merecen respeto, a lo que el señor Espada intenta no responder. Pero debido a la insistencia del presentador termina diciendo que sí. En ese momento se le muestra en pantalla un extracto de su artículo, del que había escrito en el periódico, y al verlo, el invitado dice: si a alguien le detectan en el embarazo que va a tener un hijo enfermo y lo tiene, puede seguir adelante con él mismo. Pero a mí me parece una inmoralidad y una aberración. Yo no le obligaré a abortar ni pediré a nadie que lo haga, pero si el Servicio Público de Salud lo detecta, esa persona tendrá que asumir su responsabilidad moral y económica.
El señor Mejide, que en todo momento le trata con respeto y educación, le responde que lo que está diciendo es una barbaridad, pero él se ratifica y se muestra a la defensiva, altivo y poco amable. En ese momento entra en plató el padre de un hijo con síndrome de Down, que emocionado pero sereno y respetuoso explica lo que es el síndrome de Down y que su hijo no está enfermo, que tan solo tiene una alteración cromosómica y que es feliz, pero que no es tonto ni peor que otro, y mucho menos les tiene que denunciar por un crimen contra la humanidad por haberlo dejado nacer, y que de acuerdo con la Constitución española tiene derecho a la educación, a un trabajo digno, a la asistencia sanitaria y sobre todo a vivir. Al señor Espada le incomoda su presencia y dice que le va a responder, pero finalmente no lo hace. Y por su manera de comportarse, el presentador le invita a abandonar el plató y pide un aplauso para el público, para el padre. El señor Espada fue denunciado por estas declaraciones por la comisión de un presunto delito de odio y en marzo de este año, en 2021, fueron archivadas al no considerarlas delito la juez que instruía el caso. Sin embargo, en la resolución judicial sí se consideraron como deplorables, moralmente criticables y rayanas contra el derecho al honor del colectivo. El otro de los casos que vamos a comentar nos lleva hasta Reino Unido con la polémica protagonizada por el biólogo, escritor, profesor y miembro emérito del New College de Oxford, Richard Dawkins, que en diferentes ocasiones ha arremetido contra las personas con trisomía 21. En 2014 le preguntaron en Twitter qué debía hacer una mujer que fuera a tener un bebé con síndrome de Down. Y su respuesta fue abortarlo y volver a intentarlo. Sería inmoral traerlo al mundo si tienes la posibilidad de elegir, ya que estas personas aumentan el sufrimiento y la infelicidad. El pasado 9 de mayo de este año, 2021, el señor Dawkins fue invitado a un programa de radio en Irlanda y el presentador, que es padre de un hijo con síndrome de Down, le preguntó por qué creía que era inmoral no abortar a un niño con esta condición y en qué se basaba para hacer esas afirmaciones. Dawkins admitió no conocer a ninguna persona con trisomía 21 y no tener evidencia directa que avalara sus declaraciones, pero dijo que le parecía plausible. El presentador le respondió que para ser una persona de ciencia llamaba la atención que no tuviera respaldo científico para sus palabras, pero él no contestó. Estos dos ejemplos son tan solo una muestra de lo que podemos encontrar en medios de comunicación de diferentes países y, en mi opinión, nos deberían llevar a reflexionar acerca de qué está pasando en el mundo y en particular en Europa para que cada vez haya más personas que de manera pública y en medios de comunicación ataquen impunemente a un colectivo vulnerable e indefenso que no hace daño a nadie, como las personas con síndrome de Down. ¿Por qué ellos? ¿Porque no se pueden defender igual que el resto? Esto, además de ser una discriminación por razón de condición, es una falta de humanidad manifiesta. Y lo que de verdad me parece un crimen contra la humanidad es que en muchos países cada vez más del 95% de los bebés a los que durante el embarazo se les detecta la trisomía 21 no se les deje nacer por este motivo. Ojalá que en los medios de comunicación que tanta capacidad tienen para transformar la mirada de una sociedad se ofrecieran más espacios para normalizar la diferencia y educar en el respeto a todas las personas con independencia de sus capacidades, porque todos somos iguales en dignidad y derechos. Las personas con trisomía 21 tienen mucho que aportar al mundo, nos muestran la belleza de la vida y aquellos que tenemos la suerte, y digo suerte, de tenerlas a nuestro lado, podemos decir que somos felices y nos hacen felices y al mismo tiempo nos devuelven la humanidad y la esperanza que como sociedad estamos perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muy emocionante tu discurso. Thank you very much. Those are great words. We hear Muchas gracias, unas palabras muy bonitas, muchos casos de discriminación. En España tenemos varios casos de discriminación y discursos de odio y lo tenemos también en otros países, no solamente en un solo país, en otros países también. Pero no tenemos instrumentos. ¿Qué podemos hacer para luchar contra eso? Caterina dice que esas personas no conocen a personas con síndrome de Down. Por eso tenemos que mejorar la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Y por eso estamos hoy aquí. Ahora pasamos al segundo panel para ver por qué sigue ocurriendo ese discurso del odio y el discurso discriminatorio en Europa. Y por eso hemos invitado a tres oradores. Tenemos a Tina Sander de Alemania, Nathalie Ledreux de Alemania y Daniel Moise de Francia. Vamos a empezar con Tina Sander,
que es un miembro de una asociación que se llama No-Nipti en Alemania, trabaja con personas con síndrome de Down, está en Colonia y trabaja desde hace 15 años, trabajando para personas con síndrome de Down, sobre todo niños y jóvenes con discapacidad. Presenta su asociación y su petición No-Nip. Tina Sander, le pasamos la palabra para explicarnos un poco de qué se trata cuando hablamos de esa petición No-Nip. Muchísimas gracias. Sí, soy la representadora de No-Nipt. Es una agrupación una asociación contra la financiación por las cajas de salud, las aseguradoras alemanes de las pruebas NIPT. Estamos, en nuestra opinión, en un momento histórico. Para nosotros puede ser muy posible que en el futuro no nazcan más niños con síndrome de Down en los países industrializados. Están amenazadas de extinción. ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero, el desarrollo de los procedimientos médico-técnicos para la búsqueda prenatal de una trisomía y, por otro lado, tenemos una incapacidad política para hacer frente a estos avances. En Alemania, el máximo órgano de autogestión en el sector sanitario, el GBA, el Comité Federal Mixto, tomó la decisión en el año 2019 de financiar el análisis de sangre para detectar trisomías. Probablemente se aprobará en agosto, el 19 de agosto de este año. Observamos una increíble ignorancia política que equivale a una negativa a considerar seriamente las implicaciones éticas y legales de esta decisión. No se tiene en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es necesario también relacionarlo con la ley básica alemana y con las leyes, el Código Social, que estipula claramente que solo los servicios con una prestación terapéutica pueden incluirse en el catálogo del seguro de enfermedad obligatorio. ¿Dónde está el beneficio terapéutico de esta prueba? Necesitamos un debate público sobre este tema. Es un gran desafío. Porque en la sociedad tenemos una actitud defensiva muy arraigada y al mismo tiempo vergonzosa hacia las personas discapacitadas. Todo el debate se desarrolla a puertas cerradas en las consultas de nuestros médicos. Incluso el máximo órgano alemán que trabaja con una base científica tomó una decisión que se basa mucho más en los prejuicios que en la evidencia científica. A partir de ahora, el miedo es la única base por la cual se realiza este análisis. Se basa simplemente en la idea de que tener un hijo con síndrome de Down lleva a una carga, pero no hay ninguna evidencia. El único estudio en Alemania que se ha desarrollado demuestra que la vida con un niño con trisomía 21 es una vida incluso ligeramente más feliz que en comparación con la media de la población. Y esta es la base por qué se desarrollan muchos abortos. Es un pánico en el periodo de 12 semanas, cuando todavía no se han llevado a cabo los diagnósticos invasivos, por ejemplo.
En esta situación inicial se llevó a cabo esta fundación de nuestra alianza No-NIPT. Los actores de la sociedad civil reunidos en un debate inicial sobre esta decisión de las cajas se aliaron y crearon una campaña que se llama 100 voces por No-NIPT. Queremos contribuir con esta campaña a la visibilidad de este tema. Queremos contrarrestar el deprimido silencio de la sociedad mayoritaria sobre este tema. ¿Y qué hemos conseguido hasta ahora? Somos todos voluntarios y hemos hecho mucho trabajo en Twitter. Ya tenemos 45.000 seguidores, en Facebook 30.000, en Instagram 10.000 y hemos tenido 17.000 visitas al sitio web. Voy a intentar compartir mi pantalla para que podáis ver las imágenes de nuestra campaña. Aquí la tenemos. Esta es la pregunta que hacemos con nuestra campaña. Aquí tenemos esta pregunta. ¿El diagnóstico prenatal selectivo lo queremos de verdad? Esta es la pregunta que hacemos en la campaña. Podéis ir a la página web nonipt.de. Por supuesto está en alemán, pero bueno, para daros una idea. Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, Nathalie Dedreux. Nosotras nos conocemos, somos colegas activistas y Nathalie dice, no queremos una selección de las personas con síndrome de Down y después una eliminación. Y aquí tenemos una actriz alemana que dice que no puede ser que las aseguradoras alemanas paguen la eliminación de estas personas. Tenemos un gremio ético alemán y desafortunadamente la mayoría se pronunció a favor de estas pruebas, pero hay miembros de este gremio que no estaban a favor, como aquí, por ejemplo, la señora Graumann, que se posicionó a favor de nuestra campaña y nos apoyó. Aquí tenemos también la directora de uno de los teatros con más reputación en toda Alemania. También tenemos aquí a Arthur Hackenthal, una persona con síndrome de Down que no entiende por qué la sociedad piensa que es tan malo tener síndrome de Down y por qué la sociedad quiere eliminar al síndrome de Down. Tenemos también a muchas familias con miembros familiares con síndrome de Down. También tenemos a muchos profesores que trabajan en escuelas inclusivas que nos apoyan. Aquí tenemos la presidenta de nuestra organización que declara que la presión en las mujeres es cada vez más fuerte para que no tengan a hijos con síndrome de Down. Y aquí tenemos esta pregunta, ¿y por qué no lo sabías? ¿Por qué no lo has evitado? Y aquí también se menciona uno de los mayores escándalos detrás de toda esta campaña negativa contra las personas con síndrome de Down, el interés económico de las empresas farmacéuticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Sander. Lo hemos oído, se trata de una política pública y lo vemos en otros países europeos y por eso necesitamos un debate público, necesitamos que las personas con síndrome de Down que hablen, necesitamos escucharles también. Y por eso tenemos con nosotros a Nathalie Dedreux,
nos dará su opinión. Es una activista, ha participado en muchas campañas, es periodista en Ouderkus y también trabaja en otros medios de comunicación. Nos explicará su opinión, nos dará su opinión sobre este tema, sobre la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Natalie. Vale, muy bien. Hola, soy Natalie Dedreux y tengo síndrome de Down. Tengo 22 años y soy de Colonia. Soy activista, soy periodista con síndrome de Down y defiendo a las personas con síndrome de Down. También soy muy activa en Facebook y en Instagram y demuestro y muestro lo guay que son las personas con Down syndrome. También trabajo para la revista Orencus y para el Instituto Touchdown 21. Allí investigamos sobre el tema síndrome de Down. Las personas con y sin síndrome de Down investigan juntos. Orencus es una revista donde solo personas con síndrome de Down colaboran. Además, soy revisora del lenguaje simplificado. También trabajo con Anne Leichtfuss. ¿Y cómo trabajo como revisora del lenguaje simplificado? Una traductora traduce un texto al lenguaje simplificado. Después, los revisores y las revisoras revisan este texto. Y este es el trabajo que yo también hago. Leemos juntos el texto y nos aseguramos de que se entiende bien este texto. Nos aseguramos de que todas las palabras difíciles se explican bien, que las frases no son demasiado largas y quizá tengamos que cambiar el texto para que se entienda bien, porque el lenguaje simplificado es un lenguaje que todas las personas entienden bien. En Alemania no hay mucho lenguaje simplificado. Por ejemplo, no hay noticias en lenguaje simplificado todos los días. Solo una vez a la semana hay noticias en lenguaje simplificado. Tenemos ahora una petición que pide que haya noticias en lenguaje simplificado todos los días, porque las personas con síndrome de Down muchas veces no entendemos lo que se está diciendo. Además, muchas personas hablan demasiado rápido y por lo tanto las personas con diversidad funcional muchas veces no lo entendemos. Por lo tanto, es muy importante que haya una traducción al lenguaje simplificado para nosotros. También una traducción de las noticias. Podéis firmar esta petición y podéis ayudarnos a conseguir que las noticias se presenten todos los días en lenguaje simplificado. Aquí podéis ver o encontrar la petición en la página web change.org/Tagesschau. Porque las personas con síndrome de Down necesitamos informaciones en lenguaje simplificado para que podamos saber lo que está pasando en el mundo. También nos interesamos por la política para saber lo que está pasando. Y es importante que las personas con diversidad funcional entiendan lo que se está diciendo en las noticias. Además, es importante que se hable menos rápidamente para que también lo entendamos nosotros. Y en las noticias
escritas, también necesitamos el lenguaje simplificado todos los días. Y el lenguaje en Internet también tiene que ser un lenguaje simplificado para que no haya barreras. Las páginas web tienen que diseñarse o ofrecerse también en lenguaje simplificado para que las personas con diversidad funcional tengan la posibilidad de encontrar información en Internet y de poder leer las noticias. Y además, las plataformas electorales de todos los partidos tienen que estar disponibles en lenguaje simplificado para que nosotros también podamos entender lo que hace cada partido. Muchas gracias, merci, gracias por vuestra atención. Thank you. Muchísimas gracias, Nathalie. Es muy importante lo que dices cuando hablas de lenguaje simplificado. Es la herramienta que necesitas para sentirte integrada en la sociedad, en Internet. Necesitamos acceso a esta información y si no lo tenemos, no podemos participar a la vida política o social. Y, por supuesto, las personas con el síndrome de Down tienen ese derecho. Es un mensaje muy importante y tenemos que lanzar ese mensaje a la Conferencia para el Futuro de Europa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Nathalie. Ahora, para cerrar esa segunda parte de la conferencia, terminaremos con Danielle Moise. Danielle Moise es una filósofa especializada en ética y también en técnica y ciencia. Es escritora, también escribe en diferentes medios franceses y ha escrito un libro que es muy interesante. Es un título en francés. Se llama Discapacidad, cómo podemos buscar una fenomenología de cómo funciona el cuerpo de una manera normal. Señora Moise, lo siento por la traducción del título de su libro, pero en español ha sido un poco raro de traducir, lo siento. Tiene la palabra. Bonjour à tout le monde. Alors, je ne sais pas auquel de mes livres vous faisiez allusion. Hola a todos. Il y en a au moins un qui concerne très directement notre... Tenemos aquí un cierto número de preguntas y algunas de ellas tienen mucho que ver con este encuentro. Hay también un libro que se llama Las personas discapacitadas ante el diagnóstico prenatal. Es un libro que procede de una investigación que realicé hace unos 20 años y durante la cual, junto a Nicole Dieuderich, que era investigadora en el INSERM, llevamos a cabo entrevistas de personas discapacitadas. Bueno, no eran personas con síndrome de Down, sino personas con discapacidades físicas por razones sencillas para evitar que nos acusaran de manipular a todas estas personas. Así que publicamos en la prensa especializada un llamamiento a las personas discapacitadas que quisieran expresarse sobre el diagnóstico prenatal. Y al escuchar los testimonios que hemos tenido en las ponencias anteriores, me estaba diciendo que en cierto modo es como una confirmación terrible de los testimonios que recogimos en el momento, ya que de las 50 personas entrevistadas, que eran francesas, suizas o belgas, los países francoparlantes, 32 expresaron el sentimiento de agresión
que representaba para ellas todo este dispositivo de detección prenatal, de cribado. Estaba escuchando a la señora Sander decir que estaban luchando en Alemania para que no se reconociera, que la seguridad social no reconociera o no financiara esta selección. En Francia, la ley dice desde hace muchos años que existe la posibilidad de interrumpir un embarazo en cualquier momento en caso de diagnóstico de una anomalía de cierta gravedad incurable en el momento del diagnóstico. Se trata de una ley ambigua, obviamente, porque ¿qué es una discapacidad incurable y qué es una discapacidad grave? Obviamente, se trata de una percepción completamente subjetiva, pero que al mismo tiempo está condicionada por un gran número de factores sociales, el peso de la historia, y el resultado en Francia, en todo caso, es que, como Lucie Perchery nos ha dicho, en más del 90% de los casos, en caso de diagnóstico de una trisomía 21, el embarazo desemboca en una interrupción. Todo esto plantea problemas éticos significativos porque, a ver, lo que resultaba muy sorprendente en los testimonios que pudimos recoger fue al mismo tiempo la expresión de esta agresión que representaban estos dispositivos, estos sistemas para las personas discapacitadas, pero también la ausencia de juicio de las familias. Es decir, las familias eran perfectamente conscientes, las personas que entrevistamos eran completamente conscientes de que en la situación en la que vivimos, por lo menos en Francia y creo que también en muchos países europeos, en donde todas los embarazos se someten a ecografías que en principio estaban destinados a localizar anomalías para favorecer el parto o impedir que fuera mal el parto o para curar después del mismo. Y muchos médicos que conocimos durante esta investigación nos dijeron que se había producido una mutación de este dispositivo hacia un sistema de eliminación casi sistemático y que era algo que ya estaba sucediendo desde hacía 20 años. Entonces, lo asombroso en los casos de discriminación que se han mencionado anteriormente está el hecho de que en el fondo hay una especie de inversión o de intercambio de culpabilidad. Y esto es tanto más flagrante en cuanto la famosa película Chère Future Maman o Dear Future Mom no dice que está prohibido recurrir a la interrupción del embarazo. Lo que dice sencillamente es que un futuro feliz es posible con personas discapacitadas y en particular personas portadoras de trisomía 21. Pero en Francia ni siquiera eso se puede decir. Es decir, enseguida se entendió como una especie de intención de culpabilizar a las personas que recurrieran a la interrupción del embarazo. Ahora bien, insisto en que las personas con las que hablamos, pese a la impresión de que este dispositivo transmitía la idea de que no había vida posible con una discapacidad, que es mejor no vivir que vivir con una discapacidad, y en particular una trisomía 21, pero bueno, cualquier otra forma de discapacidad grave. Y las personas nos dijeron, hay que trabajar con las representaciones, hay que trabajar con la imagen colectiva. Lo que es bastante horrible en los ejemplos que he escuchado antes es que una persona universitaria se atreva a decir que es un crimen contra la humanidad dar a luz a una persona con discapacidad.
hablaba de trisomía 21, pero seguro que este señor sería capaz de extender este juicio a otras formas de discapacidad. Ahora bien, recuerdo que el crimen contra la humanidad consistía no hace tanto tiempo en eliminar masivamente a las personas con discapacidad. Así que había una especie de inversión de la culpabilidad que es asombrosa, es sorprendente en estos testimonios. Ahora, ¿cómo podemos salir de esta situación? No hay que ser ingenuos, no va a ser fácil. La presión es enorme. Es cierto, como se dice en el vídeo, que enfrentarse a una discapacidad, cualquiera que sea, no está exento de dificultades. Es seguro que si nos imaginamos que la felicidad es una situación en la cual no tenemos ninguna molestia ni nada desagradable en la vida, pues obviamente el hecho de encontrarnos ante cualquier obstáculo es algo que impide la felicidad, pero ¿realmente es eso la felicidad? Es la vida humana y es lo moral, entre comillas, porque no olvidemos lo que dijo el señor Dawkins, es inmoral dar a luz a un niño discapacitado, pero no es, lo que es inmoral es no tender la mano a las personas que están en dificultad. No es inmoral concentrar la investigación y la financiación de la investigación pública sobre la trisomía 21 en dedicar esta financiación a test de detección que van a llevar a eliminar a los futuros portadores de trisomía 21 en lugar de concentrar nuestros esfuerzos en las cosas que podrán mejorar su destino, tanto desde el punto de vista médico como social. Me ha sorprendido, impactado el testimonio de Natalie, que dice que efectivamente hay que hacer esfuerzos, hay que adaptar las cosas. Cuando las noticias son demasiado complicadas para las personas en situación de discapacidad, pues hay que simplificarlas. ¿Vamos a proponer que se impida nacer a las personas ciegas? ¿O vamos a intentar difundir el uso del braille para todos, para que personas se inserten o se integren en la sociedad? Es un debate social. ¿Queremos una sociedad inclusiva o queremos una sociedad que elimina no solo las discapacidades? Y ahí hay una confusión entre los testimonios que recogimos. Había el hecho de una confusión entre eliminar a las personas potencialmente portadoras y eliminar la trisomía 21 o cualquier otro tipo de discapacidad. Por supuesto, podemos querer un mundo donde los síntomas puedan mejorar, donde la situación médica de todas las personas mejore, pero cuando se confunde esta mejora social y médica con la eliminación antenatal de las personas afectadas, estamos viviendo en un mundo terrible. Hemos tenido antecedentes. No olvidemos que hay un trasfondo imaginario, vamos a decirlo así, sobre un trasfondo imaginario bastante terrible. No hay que olvidar que a finales del siglo XIX había cátedras de raciología en todas las universidades y estas cátedras establecían una jerarquización de las personas. Y sobre la base de esta cosa imaginaria, se pudo hablar en Francia, por ejemplo, de mongoles o mongólicos y que la palabra no ha desaparecido. Entonces, ¿qué significa mongólico? ¿Y qué significa esto de racialista? Pues
desde el punto de vista de los teóricos científicos de la época, lo que llamamos mongolismo no era más que la resurgencia de una forma arcaica de la humanidad dentro de la raza blanca. Dicho de otra manera, se asociaban las operaciones mongólico o mongol y habéis entendido que se trata de una descalificación tanto para los mongoles de Mongolia como para las personas afectadas por la trisomía 21. Entonces, creemos hoy que la identificación genética y cromosómica del problema nos ha liberado de estos arcaísmos lingüísticos, pero creo que las declaraciones que hemos oído antes, los testimonios, nos indican que el rechazo a las personas en situación de discapacidad y en particular con trisomía 21 sigue siendo muy poderosa porque las personas que se enfrentan a un diagnóstico de trisomía 21 de manera antes del nacimiento toman masivamente la decisión de interrumpir sus embarazos. ¿Cómo podemos, en este caso, dar un lugar a las personas portadoras de trisomía 21? Sentimos que estamos en un momento en que las tensiones son muy potentes y contradictorias. El discurso de la inclusión está conviviendo manifiestamente con un sistema técnico extremadamente poderoso y tanto más en cuanto no reflexionamos, no pensamos. Un estudio del INSERM, que es el Instituto Nacional de la Investigación Médica en Francia, demostró que un gran número de mujeres que se someten a todos los test de detección no siempre son conscientes de que esto los llevará quizás a tomar decisiones relativas al proseguimiento, a la continuidad del embarazo. Es decir, que el sistema, el mecanismo está presente sin que hayamos pensado o reflexionado en todo el historial de la historia de nuestra relación con la discapacidad, sin que hayamos pensado en lo que significa ser libre ante la aparición de esta discapacidad. Y creo que esta confusión tiene que terminar y les doy las gracias por haberme invitado a este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue muy interesante. Es una situación terrible en la cual estamos viviendo ese discurso de inclusión que es muy potente y que convive con ese sistema técnico que discrimina a las personas con síndrome de Down. No podemos excluir esta técnica con la inclusión. Tenemos que utilizar la técnica para la inclusión. Y esas herramientas tienen que existir para ayudar a las personas con una discapacidad y no para excluirlas. Ahora, gracias de nuevo, señora Moise. Ahora llegamos a las conclusiones de esa reunión. Tenemos un mensaje del vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la Conferencia para el Futuro de Europa. Hemos visto muchos problemas alrededor de Europa. Necesitamos actuar y pensamos que la conferencia sobre el futuro de Europa es un buen momento, es una buena oportunidad para actuar. Es la vicepresidenta de la Comisión Europea. Nos va a explicar cómo actuar y la importancia de actuar en esta plataforma de la conferencia sobre el futuro de Europa y le pasamos la palabra. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre la mejora de la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Muchísimas gracias por promover la dignidad y la visibilidad de las personas con trisomía 21. Quisiera dar las gracias a todas las personas que aseguren que tendremos la voz de esas personas
Gracias a esa conferencia vamos a ofrecer a todos los ciudadanos de la Unión Europea de compartir sus opiniones sobre varios temas. La Comisión Europea apuesta mucho por la conferencia y sobre todo sobre uno de sus aspectos, la inclusividad. Es importante escuchar la voz de todos los ciudadanos de la Unión Europea, de su diversidad y de las personas con trisomía 21. La conferencia se realiza a nivel europeo sobre los derechos de los niños para proteger mejor a los niños, incluso los niños vulnerables o con discapacidad, para que sus derechos estén en el centro de las decisiones europeas. Estamos determinados que nuestra democracia se adapte al futuro. Vamos a ofrecer una respuesta europea a esos desafíos a nivel europeo. La conferencia podrá contestar las llamadas de los ciudadanos para que participen más a las decisiones europeas. No vamos a reemplazar la democracia representativa, simplemente intentaremos dar más voz a los ciudadanos. Esa conferencia es un ejercicio de nuestra democracia a nivel de la Unión Europea. Nunca lo hemos hecho así en el pasado. Vamos a traer a los ciudadanos al corazón de la toma de decisiones de la Unión Europea. Esa conferencia debe mantener a los ciudadanos en el corazón del proceso. Y la conferencia es un ejercicio de abajo hacia arriba. Todo el mundo puede participar, los ciudadanos, la sociedad civil y comunidades como la suya que estarán en el corazón de las deliberaciones. Para tener en cuenta sus posiciones, hemos creado un marco alrededor de 3 pilares: la plataforma, los paneles y las plenarias. Se trata de una oportunidad única de mandar sus opiniones, sus propuestas para contribuir a ese debate transnacional. La plataforma, el hub digital, puede servir de espacio de intercambio para discutir de las diferentes ideas. Hay muchísimos temas, como por ejemplo la salud, los valores, los derechos, la educación, la cultura y la juventud. Pero también hay otras ideas sobre las cuales pueden contribuir. Y espero recibir sus ideas y sus comentarios. La conferencia se basa sobre los valores de la inclusividad y la transparencia. Quiero que la conferencia alcance todos los ciudadanos europeos, desde las islas más remotas de Europa, desde los jóvenes y las personas mayores. Tendremos las conclusiones de la conferencia durante la primavera del año que viene, pero el trabajo no acaba ahí. Seguiremos trabajando sobre las deliberaciones de los ciudadanos. La presidenta von der Leyen se ha comprometido a seguir adelante con esa conferencia. Es importante que los ciudadanos vean el impacto de su compromiso. Todo el proceso y su éxito dependen de su iniciativa y de su participación. Agradezco de nuevo su iniciativa para desempeñar un papel muy importante en la conferencia para responder al desafío y para poder dar más visibilidad a las personas con síndrome de Down. Su contribución enriquecerá sin duda la conferencia. Estimados participantes, contamos con su participación activa, contamos con sus redes y los miembros de sus comunidades. Muchísimas gracias por hacer escuchar la voz de las personas con síndrome de Down durante la conferencia sobre el futuro de Europa. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje
de la vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Dubravka Šuica. No podía estar con nosotros hoy, pero quería transmitir ese mensaje. Estamos en contacto con ella. Es decir, que todas las conclusiones de esa conferencia se mandarán a la vicepresidenta. Tiene mucho interés en conocer su opinión para ver cómo Europa puede mejorar la vida de las personas con síndrome de Down. Es muy importante participar en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Ahora tenemos a Caterina Moretti, que también es una defensora, tiene varias nacionalidades, es italiana, española, chilena, es una oradora profesional. Y también es influencer digital. Ha creado una campaña llamada Down por el mundo y también trabaja con Facebook creando una campaña de inclusión. Es una gran oradora Trabajé y con ellos. es un placer tenerla con nosotros aquí hoy. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por pensar en mí desde el minuto 1. Y ya voy a empezar con la relatoría. ¿Qué hace un ser humano pueda decidir que otro es menos importante para nacer? ¿Qué hace que algunos crean que tienen el derecho a decidir qué grupos de seres humanos tienen que vivir o cuáles tienen que morir solo porque se consideran que somos diferentes a lo que ellos consideran superior? En mi opinión, solo por ser humano es valioso y debe ser cuidado solo por esa razón. Ya existieron demasiadas experiencias en la historia de colectivos oprimidos solo por ser diferentes. Me sorprende que existan seres humanos con pensamientos tales como que serás menos feliz si en tu familia existe una persona con discapacidad. O bien, que sería sensible y sabio. ¿Abortarnos? Esto lo encuentro horroroso, porque da para pensar que también sería más feliz sin personas inmigrantes, sin personas ancianas, sin personas enfermas, sin personas de alguna religión, sin personas de ojos cafés o de otros colores, sin homosexuales. ¿Quién decide quién se queda y quién se va? Ser feliz para mí es permitirme existir en el mundo, sumando con mi diferencia, cosa que mucha gente en este mundo no lo ha logrado. Justamente por dar autoridad a aquellos que creen que existe una sola forma de ser. La buena noticia es que somos todos diferentes y ahí existe un valor que recién ahora en el mundo está descubriendo. Solo hace falta escuchar los miles y miles de testimonios de familias que declaran que luego del nacimiento de sus hijos con síndrome de Down, su vida cambió y que son más felices, probablemente porque aprendieron con su hijo o hija con discapacidad a fijar sus ojos en lo realmente importante en la vida. ¿Y qué es lo realmente importante? Lo realmente importante para mí es mirar el sentido de vida. Y la vida no es más que generar relaciones humanas, de amor, llenas de confianza y de compromiso,
y en donde cada uno tenga la posibilidad de aportar en las familias, en la escuela, en espacios de estudio superior, a nivel laboral, en la calle, en todos los espacios públicos y privados y en el mundo. En los últimos 30 años hemos demostrado con creces que si existe oportunidad en igualdad de condición, nosotros aprendemos y que generamos cambios positivos en los entornos en que estemos. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones actualizadas, con un F5, claro. Sin embargo, los números en relación a nuestro derecho a la vida son totalmente incoherentes a nuestros logros. Entonces me pregunto, ¿quiénes son los que realmente necesitan aprender? Compasión con aquellas mujeres que nos han abortado sin saber de lo que se perdieron. Se habla mucho acerca de la libertad de tomar la decisión de un aborto. Y yo me pregunto, ¿tienen esas mujeres la información sabia necesaria en el minuto en el que abortan? ¿De qué libertad hablamos si la información que se les entrega no es completa? La sabiduría no tiene que ver con saber, tiene que ver con existir. Y no hay una sola forma de existir. Eso téngalo claro. Ser sensible y sabio significa para mí ser capaz de ponerse en los zapatos de otro. ¿Quién diga que nosotros somos causa de infelicidad? Claramente no se ha puesto en nuestros zapatos y está lejos de acercarse a la sabiduría. Sabiduría es también permitirse la oportunidad de abrirse al aprendizaje de la diversidad, de soltar la estructura y los estándares, acompañarnos a ser vulnerables y despertar al asombro. Muchas gracias. Gracias, Caterina. Muchas gracias. I'm so happy you're here. I hope next time you will be. Espero que la próxima vez estés sentada aquí a mi lado, porque eres una gran oradora y espero que me encantaría que pudieran escucharla en español, porque es una gran oradora, lo hace súper bien y hace un gran trabajo con mucha gente y creo que manda la mejor imagen posible cuando habla de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Incluso también, como soy también, estudié locución en la Escuela de Locutores de Chile. Y motivo también a personas en mi cuenta de Instagram, donde me pueden seguir como la Kate_es. That's true. She's a great Instagrammer. You have to Y follow es una gran influencer en Instagram, la tienen que seguir y darle likes. Es muy importante. Muchísimas gracias, Caterina. Muchas gracias a ti por pensar en mí. Ahora ya estamos fuera de tiempo, lo siento. Ahora quisiera pasar la palabra a la señora Maxova y voy a hacer algunas preguntas a la señora Maxova. Tenemos una pregunta de Agustín María, que nos dice, hablando de política europea, ¿no sería más práctico de no insistir tanto en el aborto, pero de concentrarnos más en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?
Quizá los dos enfoques pueden ser complementarios, pero tenemos que intentar diseñar políticas más concretas para no discriminar a personas con síndrome de Down. Creo que esa pregunta podría ser, pero tiene que ser muy breve. La señora Sander quizá podría contestarnos, o quizá Raquel. Sí, por supuesto. Encantadísima. Yo creo que no se pueden separar. Porque si nuestra comunidad solidaria se decide pagar esta eliminación de las personas con síndrome de Down, no se puede relacionar con la Convención de las Naciones Unidas. Se violaría los derechos de las personas con síndrome de Down. No se puede separar una cosa de la otra. Nosotros lo que decimos es que no puede ser que se promocione por parte de nuestra sociedad la detección cada vez más precoz de la posible existencia del síndrome de Down, porque se hace una prevaloración de la persona y, por supuesto, violaría el derecho de las personas con síndrome de Down o con discapacidades con diversidad funcional, porque no solo estamos hablando del feto, estamos hablando de las familias con miembros con síndrome de Down, porque se les desvalora. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría si las cajas, las aseguradoras tuvieran una prueba y financiasen una prueba para detectar a hijos con homosexuales, por ejemplo? O sea que tenemos dos estándares aquí. Thank you, Tina. Muchas gracias, Tina. Raquel, si pudieras decirnos unas palabras sobre cómo podemos mejorar la imagen de las personas con síndrome de Down. Es un poco el objetivo de nuestra campaña. ¿Cómo podemos mejorar la imagen de las personas con síndrome de Down? ¿Nos puedes hablar de eso, Raquel? Gracias. Bueno, yo creo que una forma estupenda de mejorar esa imagen es viéndoles, conociéndolo. No podemos normalizar, no podemos entender y aceptar aquello que no conocemos. Escuchamos a Caterina y no es lo mismo si Caterina cuenta lo que ha dicho que si lo digo yo. El mensaje va a llegar mucho más directo. Hay que darles voz a las personas con síndrome de Down, hay que darles voz a las familias, a las personas que estamos en contacto directo con ellos. No es posible, como el testimonio que decíamos del señor Dopkins, que hablaba genérico y reconocía que no conocía a ninguna persona con síndrome de Down, pero se atrevía a hacer esa valoración, que no deja de ser una mera opinión alejada de la evidencia científica. Los medios de comunicación, las campañas en programas de televisión, en cine, todo esto tiene una fuerza muy potente. Entonces hay que ver la imagen, porque para poder normalizar y aceptar, primero tenemos que ver y conocer. One last question, but you have to promise to be very short. Última pregunta, pero tienen que ser breve, para la señora Danielle Moise. ¿Debería la lucha contra el aborto ser uno de los valores de la Unión Europea? En français, je vous la répète, la lutte contre l'eugénisme n'est-elle pas une valeur essentielle de l'Europe? Est-ce que la lutte contre l'eugénisme ne devrait pas être une valeur? N'est pas une valeur ¿Pueden essentielle? repetir la pregunta, por favor? Bueno, pues manifiestamente hay diferencias bastante sensibles entre los países, ya que yo lo que mejor conozco es la situación de Francia. Estamos en una situación, no sé si saben que uno de los grandes pianistas de la historia del fenómeno, es decir, Bachet de la Bouche,
no sé si lo conocéis, Bachet de la Bourse no hablaba de eugenismo, no hablaba de eso, la palabra que utilizaba era seleccionismo. En aquella época era más o menos lo mismo, eran sinónimos. Y queda manifiesto que estamos en pleno seleccionismo, un seleccionismo que no se basa en obligaciones, es decir, no hay obligación, incluso en los países donde existe la posibilidad de hacerlo porque la ley así lo autoriza manifestamente. A partir del momento en que se da la posibilidad técnica, a partir del momento en que la ley lo permite, y existe el poder del derecho, porque en Alemania parece que todavía se está diciendo que no se puede autorizar esto. Está claro que si mañana en Francia decimos que no se puede autorizar esto, va a haber una reacción bastante violenta. Así lo creo. Así que una vez que ya hemos entrado en el bucle de este sistema, es muy difícil dar marcha atrás, a no ser que se cambien las representaciones, enseñando lo que manifiestan de manera completamente admirable. Las dos chicas que nos han hablado tienen una vida con sus dificultades y con su discapacidad, o como se le quiera llamar, pero tienen una vida como cualquier otra persona. A partir del momento en que las personas ya no existen o dejan de existir o no se les da la palabra, es sorprendente que alguien pueda decir que es un crimen contra la humanidad. E insisto en el hecho de que el crimen contra la humanidad ha sido eliminar a las personas con discapacidad. Fue declarado así después de la guerra, no hay que olvidarlo. Así que esta alteración de la situación, no podemos permitir que se digan cosas así. La cuestión de la visibilidad es completamente decisiva, porque no se puede decir lo mismo a alguien que se ve afectado por un problema que lo que decimos cuando esa persona no está. En Francia me sorprendió muchísimo que se hacían un montón de coloquios y debates en los que no participaba ninguna persona discapacitada, y progresivamente esto fue cambiando y su presencia obligó a cambiar el discurso. ¿Quién se atrevería a decir a la cara a una de las personas que han hablado antes: oye, pues mira, tú tienes una vida que es muy inferior a la mía? Nadie se atrevería. Por lo tanto, la presencia es real. La visibilidad de las personas es efectivamente una de las pocas cosas que pueden desarmar estos discursos. Este mecanismo es muy potente y muy poderoso porque no sabemos de quién habla y de quién habla y de qué habla. Georges Bernadotte, que es un gran escritor francés, decía que actualmente la potencia del armamento se debía a que ya la víctima potencial ya no estaba delante de uno, así que podemos matar a un montón de personas apretando un botón, pero que no lo haríamos si tuviésemos las personas reales ante nosotros. Y del mismo modo, si las personas trisómicas o con síndrome de Down, a propósito de las cuales se dice, no se habla de su rostro, no se habla de su cara, se habla de sus facies. La palabra facies en francés ya subentiende que no es un rostro con una cara completamente humana. Así que este condicionamiento mental hace que estos universitarios de los que hemos hablado antes no van a poder seguir manteniendo sus propósitos. Es impresionante que un universitario se pueda permitir decir que dar nacimiento a un niño trisómico es un crimen contra la humanidad, es de una ceguera histórica siderante. Es horrible. Así que lo único, y una vez más, es difícil porque el mecanismo técnico existe y la tentación es grande. A ver si me entiende. Recuerdo muy bien de un caso personal. Lo siento, pero tenemos que cortar aquí, señora Moise. Un compañero que me decía que en caso de diagnóstico de trisomía 21 estaba segura de que abortaría.
y luego el diagnóstico no se hizo. Al final la niña nació con esta enfermedad y el discurso cambió completamente. No estamos intentando acceder al protagonismo o no estamos intentando dar protagonismo a las personas portadoras, y es legítimo hablar de esta discapacidad porque es el más frecuente posible. Pero si la gente no conoce a estas personas, no podrán seguir manteniendo estos discursos infames. ¿Alguien se atrevería a decir delante de una persona que tiene una vida homosexual que estaría bien poder detectar antes del nacimiento a las personas potencialmente homosexuales? Bueno, sería un escándalo mundial. Sí, para enseguida. Nos permitimos hacerlos porque efectivamente estas personas están invisibilizadas y que una vez que esto se produce uno puede hacer cualquier cosa. Así que darles protagonismo es una de las mejores medidas de prevención para intentar hacer contrapeso a esta situación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Es muy interesante ese seleccionismo del cual ha hablado. Es muy interesante y especialmente cómo tenemos que trabajar sobre la imagen de la discapacidad de las personas con síndrome de Down. Es la única manera de trabajar. Ahora tenemos la señora Radka Maxova. La señora Maxova es la presidenta del grupo sobre la discapacidad en el seno del Parlamento Europeo. Nos acompaña desde el principio de esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Es una de nuestros mayores defensoras en el Parlamento Europeo. Señora Maxova, le pasamos la palabra por si quiere concluir. Děkuji velice. Doufám, že mě slyšíte. Budu mluvit česky. Vážené dámy, vážení pánové, moc děkuji za uspořádání této konference. Moc mě těší, že se mohu zde vystoupit a účastnit se. Stejně tak jako předchozí konference, mluvil Antonio v březnu. A mám také radost, že je nás tu tolik účastníků, kteří chceme vytvořit spravedlivější Evropu. Lidé s Downovým syndromem čelí mnoha překážkám v zaměstnání, ve vzdělání. No la oigo, no puedo traducir porque no se oye. Tedy i zvýšenému riziku vyloučení z naší společnosti. Jako spolupředsedkyně meziskupiny pro osoby s postižením Evropského parlamentu jsem si plně vědoma a dobře chápu. Vale, espera. Vale, espera. Především dodržování práv. A ver, ¿ya? Yo creo que sí, ¿no? Pero sigo sin... A mí se... Pero yo no la oigo a ella. Zároveň jako stínová espera. Toto dbala v usnesení o strategii Evropské unie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období roky 2021 až 30 a i u zprávy o provádění směrnice Rady, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. S tím ohledem na úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jako velký problém společnosti, který bychom měli odstranit, ale vnímám to, že Downův syndrom je stále spojen s řadou předsudků, které představují pro tyto osoby poměrně značné komplikace s omezeními a které nemají pravdivý základ. Takže bohužel i v této oblasti se setkáváme s dezinformací. En este campo nos topamos con gran desinformación. Con frecuencia luego vemos que los niños con síndrome de Down ellos se habla como de personas desempleadas, mentalmente gravemente enfermos.
Žádná z těchto domněnek, co jsem předtím citovala, však není pravdivá. Lo que he citado no tiene verdad. Las personas y los niños que tienen síndrome de Down son personas muy capaces de aprender. Jsou schopny pozitivně ovlivňovat životy svých rodin a především také okolní společnosti. Y también pueden estar bien incluidos en la sociedad que los rodea y también na běžných základních školách. Lidé s Downovým syndromem navíc běžně netrpí těžkou retardací a řada z nich je schopna realizovat se v manuálních i řemeslných oborech. Y luego son muy capaces, por ejemplo, en la artesanía o en las escuelas maternales ya también trabajan muy bien. Mimo to jsou lidé s Downovým syndromem také velmi emocionálně a sociálně zdatní. Jsou schopni navazovat intimní vztahy, vstupovat do manželství. Pueden tener relaciones íntimas, pueden casarse entre ellos. Dosahují nejlepších výsledků a žijí v nich velmi šťastně. Neměli by proto být umisťováni nikam jinam, než do svých vlastních rodin a do přátelského. Por lo tanto, no deben de ser colocados en ningún otro sitio que no sea su propio ambiente y sus propias familias. Jsem proto velmi ráda za zviditelnění této problematiky formou ponožkové výzvy, které se každý rok velmi ráda účastním a snažím se do ní vlastně vtáhnout co nejvíce lidí, především z politické scény, aby i oni začali. Hacer que participen en todas estas cosas, especialmente los partidos políticos, para que empiecen ellos también a entender toda la problemática. Důležité šířit toto povědomí o tom, že lidská individualita činí tento svět krásnějším, barevnějším, inspirativnějším a boří tak předsudky, které jsem zmínila. Y luchar contra todas las problemas a los que me he referido antes. De todas maneras, hablando del sistema o de los sistemas políticos, k tomu, abyste vy sami nám poslali problémy, které vás trápí. Co pro vás může Evropská unie? Son problemas que os preocupan. ¿Qué puede hacer para vosotros la Unión Europea? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Ta konference o budoucnosti Evropy je jedinečnou příležitostí, jak hovořit o problému s Downovým syndromem. Jak udělat... ¿Qué hace con las personas con el síndrome de Down? Hacer una publicidad positiva de las personas con el síndrome de Down. Kteří vlastně rozhodují o politikách nejen Evropské unie, ale i jednotlivých států. A pomožme také bourat stigmata a pomožme zvýšit začlenění všech do naší společnosti. A aumentar la inclusión. Za konferenci, za spolupráci. Těším se na další a věřím, že se potkáme na konferenci o budoucnosti Evropy. Que nos encontremos todos en la conferencia sobre el futuro de Europa, ya sea por remoto o personalmente cara a cara. Právě i od vás, co pro vás můžeme udělat. Takže ještě jednou veliké díky, krásný večer a těším se na spolupráci. Y espero con ansia la colaboración con vosotros. Muchísimas gracias, señora Maxová. Es un honor haberla tenido para concluir esa conferencia. Quisiera solamente añadir que hoy hemos hablado de los problemas a los cuales nos enfrentamos, pero es un mensaje un poco negativo. No me gusta focalizarme sobre los problemas, pero ahora queremos poner el acento sobre lo que nos espera, la esperanza de la oportunidad que nos ofrece la Unión Europea de mejorar la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Tenemos que participar, tenemos que reaccionar. Les invito a participar en el chat, encontrará el enlace para participar a la conferencia sobre el futuro de Europa. Es importante tener su opinión
como personas con síndrome de Down, como familiares de personas con síndrome de Down. Y si hay algo que no entiende, puede decir a la Comisión Europea, a la Unión Europea en su totalidad, no entiendo esto, no entiendo aquello. O puede traducir esto en lenguaje simplificado. Es el momento de actuar, de inscribirnos en esa plataforma y en ese foro. Con su ayuda vamos a intentar de organizar una campaña en esta plataforma para dar más visibilidad a las personas con síndrome de Down, para que los escuchemos, para que den su opinión sobre cómo debería ser Europa. Primer paso, registraros en la plataforma. Publicamos también el enlace a esa conferencia y podéis hacer el comentario como en Facebook. Decir si la conferencia ha sido buena o mala. Es importante dar vuestra opinión y aprenderemos de esos comentarios. Y por nuestra parte seguiremos mostrando lo que son realmente las personas con síndrome de Down. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos. Espero contar con su apoyo para esta campaña que empieza ahora, para poder decir a la Unión Europea lo que necesitamos de verdad. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.